económicas, el análisis objetivo de las finanzas al instante con el doctor Juan Pablo Rodríguez. ¿Qué tal, mis cibernautas? Muy buenos días y contentos que estamos hoy. Vengo de una conferencia de prensa donde el señor Rubén Moreira se tuvo que morder. Ya saben qué. ¿Por qué? Porque el orgullo y su soberbia fueron aplastados hoy por el ingeniero Armando Guadiana Tijerina, donde los taurinos de Coahuila le ganan 10 amparos al gobierno del estado en primera instancia. Se suspende, la ley por lo pronto, en primera instancia ganaron en primera instancia, yo no soy abogado, pero hay una suspensión temporal de los actos que provocó el señor mandilón de Rubén Moreira y que ahora el problema está en que le gana Guadiana, ahora candidato independiente al estado de Coahuila, le gana el amparo, Guadiana, los empresarios, la gente, todos le ganan y se tuvo que morder el coraje. Me estaban diciendo que hasta pateaba ahí su escritorio ahí en gobierno del estado. Bueno, es que ante las pendejadas que ellos mismos cometen, pues señores, ellos mismos son responsables de esto. De ahí que Coahuila, los toros, hay el 22 de noviembre, corrida de toros de Postín, parece ser que viene el cordobés, el Cejas y otros toreros, el Cejas también ganó el amparo, los toreros, primera instancia. Esto va a ir a segunda y luego a la Suprema Corte. Pero si Coahuila logra ganar las instancias, se va a volver ley, ya va a haber un antecedente de esta cuestión de los toros y yo creo que ya no se podrán suspender a nivel nacional. Y es que no son solamente, es que el maltrato a los animales, no, los toros en México, como decía García Lorca, pero Rubén nunca leyó a García Lorca, ni sabe quién era. Entonces, es la unión que hay entre España y México de su cultura, de su historia, de sus tradiciones. Me acuerdo de aquel artículo de García Lorca de una bailadora que estaba donde nace el duende y la musa y el duende es algo que se trae adentro. Pues los toros es arte, es cultura, es música, qué mejor que los pasos dobles taurinos, todo mundo los disfrutamos. Más que de cuestiones económicas, que también mucha gente se ve afectada con esto de la suspensión de los toros, que ahora ya en Coahuila va a reiniciar, están muy contentos, estuvo ahí Eloy Cavazos y el profesor Torres, y ahora parece que esto va a servir para que Nuevo León también, espero que este rajón del Bronco, pues ya no se raje tanto, porque sucedió que era muy bronco y está resultando pues una pasita, como dice la raza, espérenme y déjenme ver, y mientras Rodrigo en Europa disfrutando de la millonada de pesos que se robó. Bien, pero en este caso, pues felicidades al ingeniero Guadiana Reyes Flores, gran abogado, exdirigente del PAN, resultó ser mejor ser abogado, que mejor que se vaya del PAN, ya que los deje. Pero Reyes Flores le gana todo el cuerpo de abogados del gobierno del estado, los pone en ridículo, y bueno, es que ridículo tras ridículo. Me estaban diciendo que la esposa del gobernador obligaron a todas las gentes del gobierno del estado a correr una carrera maratónica, hubo 2 infartados para apoyar la cosa del cáncer de mama. Moreira, hay que ser mandilón, yo soy mandilón, pero no era exceso porque ya después hueles, ya no te digo a qué. Entonces, bueno, oye, no puedes obligar a la gente y más a un gordo que está sentado todo el día, acá de Ramos y de Piedras Negras, y se infartaron. Con la cosa del apoyo a lo del cáncer de mama, pues estamos de acuerdo, hay que promover esa situación. Pero no les hagas mucho caso, Moreira, porque todos somos mandilones, pero no en exceso, hay que llevar las cosas a su medio término. Bien, pero vámonos a la cuestión económica y política. Fui de los primeros medios que dije yo que había un péndulo, que me presentía que venía un péndulo de la derecha, que tenemos aquí a los Moreira, que se dicen de izquierda, son de derecha, bueno, derecha autoritaria, de la derecha a la izquierda. Pues bien, el señor, en Canadá hubo elecciones el domingo, y nada menos que el triunfador fue este muchacho de 44 años, este muchacho que se llama Justin Trudeau, de 44 años, de socialdemócrata, digamos.
Él es de Quebec, es hijo de Trudeau, que había sido primer ministro de Canadá, y gana porque protesta contra el término de la austeridad de este idiota de Harper, belicista, unas idioteces que cometió este Harper, de ultraderecha liberal allá en Canadá, y ahora Justin Trudeau lo hace pedazos, saca más del 50% de los diputados, dijo ya no más austeridad. Se va a generar un déficit público, bien, para las grandes inversiones públicas de el Canadá, se va a proteger a la cuestión social en Canadá. Yo no sé cómo le va a hacer este ultrarreaccionario de Peña Nieto y todos los itamistas que están ahí en gobierno, en este caso del señor este de Hacienda, que no sabe de economía, y o que si sabe es neoliberal, igualmente el del Banco de México. Pero lo que sí es difícil es que ya Canadá va a cambiar su política externa, ya no tanto belicista, va a aceptar inmigrantes que no quería aceptar el señor Harper de Siria, y sobre todo, pues cobrarle más a los ricos, redistribuir el ingreso en Canadá. Esto le va a permitir a Canadá pues seguir en la senda del crecimiento y del superdesarrollo, porque Canadá es un gran país con una gran gente. Entonces, felicidades a todo el pueblo de Canadá, me da muchísimo gusto. Y fíjense que no es el fenómeno, no es el fenómeno de Trudeau. También está pasando en Australia, donde te sacan a otro idiota, como los que tenemos aquí, que sacaron a Tony Abbott, que era un belicoso, como dice aquí hay un artículo de Bajo la Lupa de Alfredo Jalife, tiene razón, yo ya lo había notado en esto, lo había comentado, pero Alfredo Jalife pone el ojo, donde pone el ojo pone la bala. Buenísimo, Alfredo Jalife, diciendo que en Australia el flamante premier Malcolm Turnbull, quien defenestró al belicoso primer ministro Tony Abbott, dice, ha puesto en tela de juicio el andamiaje monárquico de la angloesfera y hasta reclama su salida de la corona británica para convertirla en una república liberal allá en el caso de Australia. Y entonces, pero no solamente está pasando en Australia, no solamente está pasando en Canadá, en el caso de Estados Unidos, pues el señor Sanders, senador de Vermont, de ultraizquierda, ¿no? Socialdemócrata, pro Dinamarca, hay un artículo de Krugman sobre Dinamarca interesantísimo en el New York Times, porque en Dinamarca pues todo el mundo vive muy bien, se cobran impuestos hasta el 60% y no ha disminuido la inversión. Se tiene la mejor educación, la mejor salud, es un país ideal a nivel mundial. Y tienes razón Sanders, decir, necesitamos fijarnos a los estados del Báltico, Suecia, Noruega, Dinamarca, pues lo que era el reino vikingo, para que me entiendan. Y ahí se pueden sacar muy buenos resultados, que decía el peje, Andrés Manuel López Obrador, el modelo que nosotros queremos seguir es el modelo de los países bálticos, entre ellos Dinamarca. Y tienen razón, es un socialismo democrático, socialdemocracia, un Estado benefactor, un Estado que ve por sus habitantes, que evita las grandes concentraciones del ingreso. Y entonces, aquí hay un movimiento en el péndulo de derecha a de izquierda, y lo estamos observando en Australia, lo observamos en España con Podemos, lo estamos observando en Grecia con Syriza, lo estamos observando con Gran Bretaña, con la actual designación de Corbyn, que es un agente de izquierda, allá en Gran Bretaña, ahora líder del Partido Laborista. Lo estamos observando ahora con Justin Trudeau en Canadá, y aquí va a venir el peje. Por eso traen un pavor todos estos de ultraderecha del PAN y PRI, porque a estos de aquí, como a los de México, los van a meter al bote, no hay duda. Y es donde está la respuesta de querer ganar a todo como dé lugar, haciendo trampa, metiendo votos ilegales, pagando despensas, lo que sea, pero que no llegue el peje porque nos mete a la cárcel. Eso es la realidad. No el señor Bronco, porque ya no le hizo nada, no le están haciendo nada a Rodrigo. Hasta que vea a Rodrigo y a su papá en la cárcel, entonces creeré yo en el Bronco. El buen gobierno del Bronco pues lo tiene que hacer, pero tiene que responder de los 110,000 millones de pesos que se deben en Nuevo León. Yo creo que es lo que quiere la gente de Nuevo León. Y aquí en Coahuila queremos saber qué pasó con los 40 o 50,000 millones que se deben. Se debían ceros cuando Enrique Martínez. Llega en este binomio de hermanitos corruptos, ya se deben más de 40,000 millones. Aparte de lo de las pensiones
de 60 mil millones que se deben en pensiones en el estado de Coahuila. Y ayer estuvieron con Broso, lo que yo dije aquí, como dijo la raza del café. Pues, ¿para qué escuchan a Broso si Juan Pablo ya lo había dicho? El problema de las pensiones en México es que llega a 150% del Producto Interno Bruto. Ahora el corrupto presidente de la OCDE, que tiene una pensión de 500 mil pesos mensuales, el señor Gurría, cuando era secretario de Hacienda en México, plantea que los pobres paguen 10 pesos más de pensión diaria, pero él no se afecta. Aquí necesitamos, jóvenes, una ley de pensiones donde desde el presidente de la Suprema Corte, de los expresidentes de la República, cualquier empleado gubernamental, cualquier empleado de empresa paraestatal no gane más de 20 mil pesos para poder recuperar el fondo de pensiones y destruir lo que actualmente trajeron importados de Chile, los famosos afores. Eso no va a llevar a ningún lado, porque si ustedes reciben 20 mil pesos de salario, que es mucho ya en México, van a recibir 4 mil pesos de pensión. Entonces, es el Estado el que se debe de encargar de las pensiones de todos los ciudadanos de México. Que el Estado nunca va a dejar de tener dinero, por favor. Tenemos un banco central. En cambio, las afores, ¿cómo van? Con las comisiones que pagan a los bancos. Las minusvalías porque meten dinero a veces en bolsa, a renta variable, o renta fija, como ustedes quieran. Pero se generan minusvalías y cada día los empleados o los obreros de este país tienen menos dinero en afores. Entonces vamos a tener un ejército de limoneros en 30 años pidiendo que, bueno, yo creo que ya no los voy a vivir yo, 40 años, pero van a andar un ejército de limoneros pidiendo limosna en las esquinas de todo el país. Entonces, propuesta, como lo hizo la señora Kirchner, como lo hizo el señor de Polonia, hay que destruir lo que son los afores y que se haga un organismo central del gobierno federal, financiado, en su caso, si es necesario, por Hacienda, Banco de México, para poder estar sufragando la cuestión de las pensiones. Es que los mexicanos son muy corruptos, dijeron ahí la raza del café. Pues sí, pero también son corruptos los banqueros que están administrando estas afores. Y entonces, preferentemente que el gobierno tenga ese ahorro para meterlo a la inversión pública. Entonces, yo creo que hay que dar decisiones, necesitamos que llegue la izquierda, Andrés Manuel, como presidente de la República, para dar las definiciones en lo que concierne al 150% del Producto Interno Bruto que se deben de pensiones en este país. Bien, hablaba yo del vuelco a la izquierda a nivel internacional, ahí vienen ya. En el caso de Argentina, el gobernador de la provincia el gobernador de Buenos Aires, que es de la gente de Cristina, pues parece ser que es el que Scioli, no sé cómo se llama él, ahorita les digo el nombre, parece ser el que va a ganar la elección allá en Argentina, lo cual pues consolida en cierta manera el poder que los Kirchner fueron conformando, allá en Argentina. Por ejemplo, la pobreza, los Kirchner han bajado la pobreza de un 50%, como la tenía México, a un 15%. Salieron alrededor de 14 millones de argentinos de pobreza. Dice, Halliburton destaca el notable proceso de desendeudamiento desde principios del 2003, cuando la deuda bruta del país alcanzaba el 166% de su Producto Interno Bruto y hoy tienen una deuda menor a la que tiene México. Dice, en los 12 años los kirchneristas impulsaron la creación de puestos de trabajo, disminuyeron el empleo no registrado o subempleo, subieron los salarios reales, lo que aquí no ha hecho Peña Nieto ni los neoliberales, aumentaron el salario mínimo vital y móvil, establecieron negociaciones colectivas de trabajo a través de las paritarias, aumentaron la cobertura del sistema de seguro social, y es que importante, nuevos jubilados, aumentaron los saberes mínimos y medio de la asignación universal, se le da dinero por hijo a las personas. Y estatizaron los fondos de pensiones. Claro, la Cristina no es pendeja como otros que tenemos aquí. Entonces, pues aquí es la diferencia que tenemos con el caso de México. Parece ser, déjenme ver cómo se llama el gobernador de
¿cómo se llama? Se llama Macri, ¿no? No. Dijo aquí Mario Vargas, que es de ultraderecha, novio de Isabel Presley. Creo que no hay ninguna duda, si fuera argentino votaría por Macri. Pues no, ese no va a ser. Aquí el que va a estar como favorito ahorita es Daniel Scioli y Carlos Zanini, como liderados a ese binomio, que pues van a continuar en cierta manera las políticas de los Kirchner. Qué bueno por Argentina, y saludos a las bellas argentinas, las mujeres más bellas del continente. Bien, entonces, volviendo al fenómeno a nivel mundial de lo que se está pasando a la izquierda, parece que se va consolidando. Claro, hay países con problemas, como el caso de la Rousseff, va a tener que entrar otra vez Lula, pero sí vemos una política antiausteritaria y vemos una política pro-keynesiana a nivel mundial, sobre todo estos países desarrollados que ya están hasta la madre de tanto recorte presupuestal. Y están hasta la madre de que los ricos se hacen más ricos, que no se les cobre impuesto por parte del gobierno de Bush, por ejemplo, donde perdonó a los ricos, se han hecho súper ricos, y mientras el gran pueblo norteamericano viviendo en la miseria. Ojalá que ganen, sea la señora Hillary Clinton o el señor Sanders, serían un binomio excepcional en la Casa Blanca para llevar a cabo las grandes reformas sociales que necesitan los Estados Unidos. Es decir, ya en el Tratado de Libre Comercio México estaría aislado, la derecha mexicana estaría súper aislada. Y claro, sabemos de antemano que la señora Clinton como Sanders no pueden ver a los priistas y panistas por idiotas, porque no han sabido hacer las cosas, metieron al país en inseguridad Felipe Calderón y ahora el PRI, metieron a este país a la corrupción totalmente y este país ya necesita un cambio. Jóvenes, por favor, así no les guste el peje, ya no les queda otro, porque van a querer inventar ahí Castañeda y estos derechistas que están ahí con Reyes Heroles, hay un grupito, que el candidato independiente tipo el Bronco de nada va a servir. Hasta Diego Fernández de Ceballos, el más corrupto de los abogados. Fíjense, Diego andaba defendiendo a los taurinos y aquí un joven de 40 años, desconocido, va y gana los amparos en lugar de Diego. Qué tristeza este país. Pues bien, en el otro plano internacional, pues están contentos los árabes hasta cierto punto, ya le bajaron a la producción 500,000 barriles de petróleo a los Estados Unidos, ya destruyeron el fracking, que qué bueno por el calentamiento global, porque el fracking produce muchos gases de invernadero y destruye los ranchos en todo el sur de Texas y en Dakota, o en todo Texas. Entonces, ya los árabes están maniobrando su petróleo, junto con los rusos y los iraníes, van controlando. Pero no esperemos que el petróleo suba mucho, porque subiéndose a $50 el barril o 60, otra vez pueden aparecer los fantasmas del fracking acá en el sur de Estados Unidos o en el norte en Dakota. Y esto, los árabes no van a permitir esa competencia, de ahí que por unos 3, 4 años, creemos nosotros, a lo mejor pasan otros acontecimientos, el petróleo va a permanecer barato. Aunque esta baratura del petróleo está provocando que Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, pues no tengan dinero, estén disponiendo del superávit que tuvieron en un pasado y que tarde o temprano se les va a ir terminando, porque pues a Arabia Saudita también se le ocurre que generar una guerra contra Yemen, porque ahí están los chiitas, ellos son sunitas, y se hace un desgarriate. Y eso cuesta mucho dinero para Arabia Saudita. Entonces va a tratar de aumentar más el petróleo, o bien poner de acuerdo a los miembros de la OPEP para subirle al precio del petróleo mínimo. Ahí va a depender mucho del juego geopolítico que se esté dando. Por lo pronto los rusos le están partiendo su madre a la EI, al Estado Islámico, que está mantenido por Occidente y por Arabia Saudita. Han sido muy eficaces los bombardeos de Rusia, que animaron hasta el gobierno de Assad, y ahora van avanzando en la región de Alepo, que es donde se concentran todos los grandes gasoductos y oleoductos que vienen del Medio Oriente. ¿Para qué? Porque de Alepo ahí salen los barcos hacia Europa. Es un punto estratégico Alepo. Entonces, vamos a ver cómo se conforma esta nueva geografía económica internacional, pero por lo pronto, pues parece que los rusos están haciendo bien las cosas y parece ser que Obama está accediendo en cierta manera a que pues las cosas
mejoren allá en Siria, en toda esa región, porque ya no saben qué hacer con el millón de migrantes que están llegando a Europa. Han creado problemas en Serbia, los fascistas de Hungría, el nacionalista los húngaros son muy fascistoides. Desde la época de los judíos son los que más mataron judíos, húngaros y polacos. Entonces, son muy nacionalistas, pero pues está una masa de gentes que está llegando a Europa, que la señora Merkel no sabe qué hacer con ella, y que todos los países europeos pues tienen que solidarizarse con este desmadre que generó Obama y que generaron ellos mismos en el Medio Oriente y que han provocado la gran masificación de la inmigración hacia ese viejo continente. Yo creo que ellos mismos tuvieron la culpa por hacerle caso a los de la OTAN y a los norteamericanos. Y hoy las consecuencias las está pagando. Aunque como dijo por ahí un empresario alemán, no el de la Volkswagen, dijo, es que nos va a ir bien, porque Alemania ya no tiene jóvenes. ¿Quién va a mantener este estado? Los sirios y las sirias, pues gente muy bien parecida, gente capacitada. Le va a ir bien a Alemania y a todos los países que reciban a todos estos inmigrantes. Canadá con Justin acaba de decir que acepta 25,000 para empezar. Canadá es un gran territorio. Es decir, Sudamérica también, Uruguay y Argentina están aceptando, México no ha dicho nada. Entonces, en el caso de Europa, pues sí se complica por el movimiento intempestivo que hay en todo el continente europeo, pero finalmente las fichas se van a tender que acomodar. Por lo pronto, como dice aquí el señor, ahora verán, Alfredo Jalife, pues el fenómeno canadiense da muy buenos indicios a la izquierda, a la socialdemocracia, a nivel mundial, porque, pues, ¿qué es lo que se promete cuando se es socialdemócrata? Acabar con los beneficios fiscales de los ricos, optar por un déficit durante 3 años para estimular la inversión, carreteras, puentes, agricultura, lo que ustedes quieran, minería. Mediante inversión en infraestructura, recortar los impuestos a la clase media y a los jodidos, claro, bien hecho para que aumente el consumo, y salir de la ineficaz coalición de 62 países en contra de los yihadistas. Es decir, Canadá se va a retirar junto con Australia de allá de todas estas estupideces provocadas por los Estados Unidos. Dice, y termina aquí Jalife, que es muy interesante, el México neoliberal itamita del ITAM practica tanto una política monetarista radical, al estilo de los caducos Chicago Boys de la Universidad de Chicago, donde estudió Agustín Carsten y en que en cierta manera coincide el señor secretario de Hacienda, así como el fiscalismo asfixiante al modo del malhadado itamita Videgaray Caso, quien no le hace caso a nadie salvo a los alquimistas neoliberales del MIT, del Massachusetts Instituto Tecnológico, de la estirpe de sus autotores como Rudiger Dornbusch y Pedro Aspe Armella, puros corruptos, quien alucinó la realidad como mito genial, gran beneficiado de la privatización de Pemex con Alberto Balleres. Dice, Justin Trudeau se comprometió a recibir a 25,000 refugiados y a invertir 250 millones en estos, así como salir del programa del avión caza furtivo F-35 producido por los gringos y asociación de 12 países que incluyen Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia. También se comprometió a emprender una investigación nacional sobre mujeres aborígenes asesinadas durante el gobierno de este ultraderechista Harper. Entonces dice que a su juicio, la fase global de la doble volatilidad financiera y geopolítica, el impensable, poco probable, improbable triunfo de Justin Trudeau, abandona el asiago bushismo, blairismo de Blair, Tony Blair, fiscalista neoliberal bélico, y se ajusta a la nueva realidad de Norteamérica, tanto en lo geopolítica más cercano a Obama y sobre todo a Hillary Clinton, como en las finanzas económicas más acorde a la reciente teoría antifiscalista que yo ya comenté aquí, de Larry Summers, exsecretario del Tesoro y anterior rector de Harvard, quien abogaba por un gasto masivo en infraestructura. Escúchalo, Videgaray. Larry Summers aboga por un gasto masivo en infraestructura
cuando todos los trucos monetaristas y fiscalistas del neoliberalismo han llegado a su fin. Es decir, nosotros hemos propuesto aquí un organismo de finanza pública, de inversión pública financiado con bonos del Banco de México. ¿Para qué? Para que México se mueva, para que la demanda en inversión se mueva. Y al mismo tiempo hemos propuesto el doble o triple salario mínimo para que este consumo de este país se mueva. No apostarle toda la exportación. Pero ellos no está en su mente, no está en su mente. Y claro, a la larga o a corto plazo vamos a tener problemas con bajos salarios, bajas pensiones, todo el pueblo de miserables. Y nada, este país que no crece. Entonces vamos a apostarle más a la demanda, al supply, a la demanda, al lado de la demanda que al lado de la oferta. Dice Somers, quien comenta el riesgo de retorno a recesiones en Occidente a escala global. Una histéresis, recesión costosa que frena el crecimiento futuro, cuando a los monetaristas se les agotaron las municiones, a mi juicio, muy artificiales. Larry Summers juzga que Occidente vive una combinación de crecimiento lento, baja inflación, como el que está anunciado ya en Gran Bretaña y en Estados Unidos, baja inflación esperada y tasas reales de interés cero, que denomina estancamiento secular, que yo ya lo había comentado aquí en este programa. Si nos hemos adelantado con lo de los pensamientos de Larry Summers, de mismo Krugman, de Stiglitz, del fenómeno de la izquierda que está a nivel mundial, que viene un movimiento de izquierda a nivel mundial, como consecuencia de las políticas fallidas de los monetaristas y los fiscalistas o austericistas del mundo neoliberal. Jóvenes, hay que prepararse. Ahí viene ya una nueva oleada a nivel mundial y que no llega Hillary porque no puede ver a los priistas. A la madre. Entonces, pues esto es el comentario de hoy día y déjenme ver cómo andan las bolsas de valores. Claro, las bolsas pueden andar bien. ¿Por qué? Porque aumentar la tasa de interés en este momento, ¿saben cuánto debe Estados Unidos? Se calcula por Casey Report, 200 trillones de dólares debe la economía norteamericana. La economía privada. La economía pública debe 16 trillones de dólares. Pero la privada o la pública con respecto a las pensiones, 200 trillones de dólares. Así es que un aumento en las tasas de interés es patético para todos los estados que tienen grandes deudas. ¿Cuáles son? Pues es Italia, es España, es Japón, es China, es Estados Unidos y ahora México, Brasil, todos deben. Entonces, lo ideal sería que las tasas de interés permanecieran así por largo tiempo, ¿verdad? Para evitar impagos de estados nacionales que cometieron la estupidez que las deudas privadas, como en Grecia, las transformaron en deudas nacionales. Y ahí está el broncón ahorita para el gobierno griego. El gobierno de Grecia nunca va a poder pagar, y eso ya lo sabemos. Tiene que haber una quita del 60% de la deuda griega para que puedan pagar. Pero así está todo el mundo capitalista. Generaron dinero fácil para dinamizar la demanda, nada más que se les olvidó aumentar los salarios. Entonces las fuerzas productivas, la productividad ha aumentado, la producción más que la demanda, y vemos en todo el sistema, sin excepción, una sobreproducción generalizada. Lo que hablaba Carlos Marx en sus teorías sobre la crisis. Es decir, se repite la escena, vamos, nomás cámbienle de fecha, y todo lo que Marx decía ya en 1860, hoy se repite y se sigue repitiendo porque son las características inherentes, estructurales del sistema capitalista. Punto. Si queremos salvarlo en cierta manera, o que sobreviva como quería Keynes, pues aumenten la demanda. ¿Y cuál es la base de la demanda? El consumo y los salarios. Auméntenlos, para que vean que va a haber crisis, va a haber ciclos, pero no tan profundos o tan volátiles como los que tenemos actualmente. ¿Cómo andan las bolsas según Bloomberg? Ya nadie está contento de la derecha norteamericana, porque pues la verdad es que esto de Canadá pone a temblar a toda Norteamérica. Pues la izquierda va a llegar más en Estados Unidos y en Canadá, pero en el caso de México pues se va a quedar aislado.
Otro elemento que hay que considerar es el TPP, es el Tratado de Pacífico, Tratado de Libre Comercio en el Pacífico. ¿Quién sabe cómo resultaron las bolsas en Asia? ¿Cómo se vaya a desarrollar esta cuestión del Tratado del Pacífico, Tratado de Libre Comercio, ya con Canadá protestando? Pues las bolsas van subiendo, el Nikkei 1.45, allá en China hay optimismo, no, bajando 3, ¡qué barbaridad! La bolsa de Shanghái, yo pensé que iba a aumentar hoy, bajando el 3.06, y el Shenzhen bajando casi el 6%, ¡qué locura! ¡Qué locura! Hong Kong bajando el 0.32, está la volatilidad bárbara en China. Corea bajando el Kospi el 0.18, India el Standard & Poor's Sensex de las 500 o de las 100 empresas bajando el 0.19, casi nada, y Nueva Zelanda 0.28, al igual que Taiwán bajando el 0.51, Australia subiendo el 0.24. En lo que concierne a Europa, ¿cómo se desarrolló ahorita Europa? Vamos a ver. Pues el FTSE de Inglaterra casi igual al 0.05, ahí permanece. Polonia bajando 0.53, Francia subiendo 0.46, el CAC 40. El caso de Alemania subiendo el 0.89, el caso del DAX, Grecia 0.84, Dinamarca bajando el 0.83, el caso de Finlandia bajando el 0.12 y Rusia bajando el 0.74. En el caso de Suiza, pues bajando la bolsa 0.41, y el caso déjenme ver, España. Europa en su conjunto, pues las bolsas subiendo muy poco, 0.08 en toda Europa, y en el caso de España subiendo la bolsa de Madrid, el Iberia, el 0.56, Holanda el 0.56 también, e Italia, la otra de las más importantes, bajando el 0.42. En lo que concierne al mercado norteamericano, es decir, aquí donde estamos nosotros, o americano, Estados Unidos el Dow Jones va bajando el 0.17, poco, 0.24 el Nasdaq, y el Standard & Poor's casi igual, 0.06. Argentina bajando la bolsa el 1.80, el caso de Brasil bajando el 0.13, y México bajando la bolsa el 0.70 en 44.414 puntos, la bolsa de valores, y Chile subiendo el 0.44. En el caso, por ejemplo, de los mercados que me interesa mucho, commodities, pues el petróleo, bajando el .90, el 2.07%, estamos hablando que el West Texas en 45, quiere decir que la mezcla mexicana pues andará en $40 el barril. El Brent el 0.77 disminuye, y el oro bajando el 0.89, la plata el 1.27, desastroso para las empresas mineras, el cobre bajando el 0.25, para Chile están las cosas terribles. Y en el caso de las commodities, el maíz subiendo el 1.06, el trigo el 0.71, la cocoa bajando el 1.75 por los chocolates más. Ojalá y se abaraten un poquito, el algodón 0.71 y el ganado en pie pues permanece en 1.43, casi igual en 0.03. Jóvenes, son las noticias de hoy. Se despide su amigo Juan Pablo. Estoy muy contento por los amparos que ganó aquí Guadiana. Va a haber toros en Coahuila. Yo creo que esto será el inicio de una campaña nacional, pues para defender más que la cuestión económica, la cuestión de la cultura, el arte, la cuestión de la música. El que no le gusten los toros, que no vaya. Pero finalmente, si se suspenden los toros, hay que matar a todos los toros bravos de este país, porque para engorda no sirven, para cría no sirven. Tendríamos que tenerlos como los búfalos en una reserva natural, porque pues no pueden utilizarse más que para las plazas de toros. Como decía Ortega y Gasset, pues los animales, el ser humano tiene derechos porque tiene obligaciones, pero el animal pues tiene derechos pero no tiene ninguna obligación. Entonces tenemos que ponderar estas cuestiones, no ser radicales tampoco de ser salvajes. Acaban de suspender las carreras de caballos en Coahuila.
La pelea de gallos, ¿qué van a hacer con todos los gallos de pelea? Entonces, son tradiciones que tiene el pueblo mexicano. Hay que respetar, así como se respeta a los gays, se respeta lo del aborto, lo de la adopción de los gays. Pues hay minorías que hay que respetar y ser tolerante, que es lo que no ha tenido el gobernador de Coahuila, es un intolerante, y hoy se tiene que tragar su orgullo con esto que le acaba de hacer el ingeniero Armando Guadiana. Gracias, pásenla muy bien y nos vemos el próximo viernes a la 1:30 de la tarde. Gracias. Perspectivas económicas. El análisis objetivo